Expresión profesional en nutrición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición. Qué gusto saludarles en este jueves 20 de noviembre. Hoy celebrando la Revolución Mexicana. Y me encantaría hacer muchos comentarios al respecto, ¿verdad? Pero pues no es el espacio para hacerlo. Yo debería de armarme un blog en el que yo les pueda, déjenme silenciar mi celular porque si no, debería de armar un espacio, un blog donde yo exprese mis pensamientos al respecto de eso y muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero alguna vez alguien me platicó que los mexicanos teníamos una fecha de inicio, que sabíamos cuándo había empezado la Revolución Mexicana, pero no sabíamos cuándo había terminado, o si es que ya terminó, ¿verdad? Pero bueno, no hay una fecha así precisa que digas, sí, ya en tal año se acabó y vamos a conmemorar el final de la revolución. Sabemos cuándo empezó, pero no sé cuándo se terminó. Entonces, ahí lo dejamos, ¿no? Porque es un tema bien polémico. Muy bien. Oigan, pues qué gusto saludarles nuevamente aquí en Expresión Profesional en Nutrición. Hoy vamos a tener un programa. Déjenme, le voy a bajar un poco aquí porque espero que se esté escuchando. Pero bueno. Ya. Es que estaba saliendo, creo que saturado el audio. Y de repente, pues eso no está bien, pero ya. Bueno, les decía yo que hoy vamos a presentar un resumen de lo que ocurrió en el 23º Congreso Nacional de Nutrición Clínica que se realizó del 6 al 8 de noviembre aquí en la Ciudad de México, en la Academia, ¿no es cierto?, en el Palacio de la Facultad de Medicina de la UNAM, aquí en el Centro Histórico, ahí en la Plaza de Santo Domingo está un edificio fabuloso, un espacio increíble, ya lo van a ver ustedes. O sea, había conferencias que me regresaban en los siglos a esas disertaciones que seguramente hubo en ese colegio, por la forma en que están acomodados las sillas, los espacios, increíble. El patio se utilizó para las plenarias y eso estuvo bien, la verdad es que sí, pero hay que recordar que esos espacios son muy amplios, muy altos, techos muy altos, y entonces el eco es muy fuerte. Para mí fue un problema porque tuve que ver cómo podía yo solucionar lo del audio. No tenía un micrófono que pudiera yo colocar en la consola de audio para poder grabar con una mejor calidad. Aquí no se pudo. Entonces, pues bueno, hay mucho eco en muchos espacios y demás. No se grabaron conferencias, obviamente, porque no era el objetivo, era nada más mostrarles lo que sucedió en esos 3 días, que fue increíble. La verdad es que fue una experiencia que quien no la haya vivido se la recomiendo muchísimo, porque es increíble la cantidad de conferencias que se impartieron. Hubo presentación de carteles, hubo otras actividades muy interesantes, ya les vamos a mostrar el Nutri Challenge, y bueno, en fin, una cantidad, pero bueno, los temas también muy innovadores en algunos aspectos. Ya vamos a escuchar al doctor Raúl Bastarrachea platicándonos de la diabetes tipo 3 y todo lo que conlleva. Está muy interesante, la verdad, y dice que es muy nuevo, que es muy reciente. Yo le creo. Yo no voy a poner en duda la palabra de un investigador, de una persona dedicada a la investigación en ese rubro. Yo lo que me diga, pues se lo voy a creer. No, yo no tengo los elementos para cuestionarle nada de si es realmente así. Entonces, pues deposito mi confianza en él.
Antes de continuar y de pasar a presentarles lo que sucedió en este evento, padrísimo, se lo repito, increíble, muy recomendable. Si tú no perteneces al colegio, no quieres pertenecer, por lo menos asiste a este congreso. Es un congreso nacional que tiene muchos tintes de internacional y que se va a realizar en el año 2020, es cada 2 años, en el 2027 en la ciudad de Querétaro. Entonces hay tiempo para ahorrar, hay tiempo porque no es económico el acceso, la inscripción es elevada, pero vale muchísimo la pena, de verdad, vale mucho la pena. Entonces hay que ir ahorrando. Es uno de los que yo les recomiendo mucho. Vayan ahorrando para que puedan ustedes asistir en el año 2027, octubre, noviembre, si no mal recuerdo, allá en la ciudad de Querétaro. Entonces va a estar increíble. No se lo pierdan, de verdad que fue una experiencia maravillosa. Muy bien, antes de continuar, quiero darle las gracias al doctor Jorge Chirino Romo y a la doctora Ana del Valle Yáñez. Ellos, les agradezco muchísimo el apoyo, me dieron el acceso, me ayudaron a estar ahí y poder estar 3 días desde las 7 de la mañana, no es cierto, desde las 8:30, desde las 8 de la mañana en algunas ocasiones, 9 en otras. Si no es cierto, desde las 8:30 de la mañana empezaban las conferencias hasta las 6, 7 de la noche. Y bueno, pues gracias a ellos, al doctor Jorge y a la doctora Ana, es que pude estar ahí, pude estar presente y pude grabar lo que ustedes van a ver a continuación. No se la voy a hacer más cansada, no se las voy a hacer más larga. Vamos preparando la presentación de este resumen en el que no van las conferencias, van muchas entrevistas que hice y ahí nos platican de qué trataron los temas, pero lo interesante es que vean los espacios, que vean la concurrencia y lo que ocurrió en ese evento. Vámonos para allá. Básicamente, todos estos aspectos están, la siguiente por favor, están los protocolos de atención. Nosotros autoinmunes que antes se consideraban raras, les decían las enfermedades raras, y al nutriólogo casi no le tocaba. Y ahora es tiro por viaje, o tiroiditis Hashimoto, esta cognición al 100, entonces te recomienda frutos rojos, ciruela pasa, pescados, alimentos ricos en DHA.
Bueno, tuve la oportunidad de hablar de un tema muy apasionante. Como siempre he promovido la prevención por medio de los alimentos, que los alimentos sean nuestra medicina, y pues en este caso hablamos de alimentos con sustancias senoterapéuticas, que quiere decir que tengan la capacidad de detener la producción de células senescentes, estas células que se dejan de replicar pero no se mueren, se quedan ahí y nos provocan inflamación, nos provocan secreciones proinflamatorias. Así es que pues parar esto con alimentos como la ciruela pasa, los cacahuates, el vino tinto, el aceite de oliva, todos estos alimentos que podemos tener en nuestra dieta diaria y que se los consumimos en una dosis baja frecuentemente, vamos a poder prevenir enfermedades. Claro que sí, ya hay mucha evidencia. Yo presenté evidencia del 2020 al 2025 porque es un tema muy nuevo. Hay dos tipos de senoterapéuticos, los senolíticos, los senomórficos, así es que ya van a empezar a encontrar. Busquen así en estos buscadores de médicos o de nutriólogos que son especializados, pero también me pueden contactar a mí, nutrióloga Esther S., con TH y S al final, en mis redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en X, y para que pues yo les pueda mandar todos estos estudios, que la verdad es que me apasiona cada vez buscar más sobre alimentos naturales que pueden ser parte de nuestra dieta diaria y ayudarnos a envejecer más lento. Yo creo que a veces como nutriólogos nos vamos con las guías, con las recomendaciones, eso está bien, pero a veces no están aterrizadas a nuestra población, y a veces si pensamos en pescados, tal vez son pues no tan económicos para que lleguen a todos, así es que buscar alimentos que estén al alcance de la mano, irnos a la dieta de la milpa, irnos a los alimentos de temporada y dar alimentos que sacien y que sean densos en nutrientes. Creo que esa es la clave para nuestras consultas, en vez de hacer que coman menos y que se activen más, que eso ya todo el mundo lo sabe, dar específicas recomendaciones de alimentos que les pueden brindar saciedad, que los tengan tranquilos, que les bajen la ansiedad y que internamente les estén provocando una desinflamación a nivel sistémico, como es el caso de esta ciruela pasa que hablé hoy, pero pues todas las frutas, todas las verduras, las semillas en la cantidad adecuada, carnes magras, cereales integrales, el aceite de aguacate, y bueno, el conjunto de estos alimentos va a provocar una mejora en la sociedad sin tenerles que restringir y enfocarnos en el peso, que creo que es el enfoque que hemos tenido hasta ahora y que lo tenemos que cambiar. La ciruela pasa es muy rica en fibra soluble e insoluble. Creo que los mexicanos necesitamos aumentar nuestro consumo de fibra. No lo creo yo, sino que ya está en las recomendaciones nacionales, porque estamos comiendo muy poco, está aumentando el estreñimiento, los divertículos, el cáncer de colon. Son problemas cada vez más prevalentes. Nos están afectando la calidad de vida, así es que la ciruela pasa pues es la estrategia que nos daban nuestras abuelitas desde pequeñitos. Nuestro juguito de ciruela nos quitaba el estreñimiento y de repente dejamos de consumirla. Así es que traerla otra vez para tener una mayor cantidad de fibra soluble y que además nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestra microbiota, que tengamos equilibradas estas bacterias buenas que viven con nosotros, que van a provocar una desinflamación a nivel sistémico, una señalización antienvejecimiento. Y bueno, además la ciruela viene acompañada de boro, de magnesio, potasio, nutrimentos muy importantes para la salud de los huesos. Así es que si ven pacientes en la perimenopausia, o yo pienso que desde la adolescencia para la prevención real, irnos antes de que aparezca el problema, pues recomendar 3 a 5, inclusive hasta 10 ciruelas pasas diarias para que tengan este efecto en la digestión, en la antiinflamación, en la salud cardiovascular y obviamente en la salud de los huesos. Aunque no lo crean, hay mucha evidencia ya de eso. Particularmente en las membranas de los glóbulos rojos, es lo que va a dar de protección por ácido grasoso omega 3, y seguramente más de uno se habrá quejado de lo que la felicidad. Y hay un claro relación con el omega 3 y el exceso de también. Ahora, ¿escucharon hablar de dolor activo? Sí, no. El exceso de proteína se reactiva. Entonces volvemos. Uno tiene efectos antiinflamatorios, el otro tal vez mucho más. Antioxidantes. Anulan los radicales libres que dañan el ADN, contrarrestan el estrés oxidativo, preservan la función celular y reducen el daño relacionado. Digan, por favor, hagan ejercicio. ¿Qué es hacer ejercicio? Pues si hago ejercicio, yo camino todo el día. ¿Como cuántos pasos caminar? No, doctora. Dígame como cuántos pasos caminar. En el caso, por ejemplo, del glúcido versus el nocivo,
vimos que en el crudo hay una mayor abundancia de unos lípidos específicos denominados triglicéridos y esquimoglinas. Cuando comparamos entonces... La presentación trató sobre la alimentación parenteral ambulatoria que reciben los pacientes con falla intestinal crónica. Esto significa que los pacientes no son capaces de absorber los líquidos y los nutrimentos a través de la vía intestinal y entonces tenemos que ya sea complementar o alimentarlos completamente a través de esta vía. Como es una condición que dura generalmente meses, años o incluso de por vida, estos pacientes tienen que irse a casa con este tipo de alimentación que suele ser bastante cara, pero sin duda mucho más económico que los pacientes permanezcan en las instituciones, que además pues siempre será mejor que estén en su casa, en su cama, con su familia, así que anímicamente pues les ayuda muchísimo y además nos da oportunidad de seguir atendiendo en esa cama pues a otros pacientes que lo necesiten. Entonces generalmente son complicaciones quirúrgicas la principal causa y entonces se va complicando, le van haciendo resecciones intestinales y queda tan poco intestino que por eso no es capaz de absorber lo que el cuerpo necesita, pero sin embargo hay muchas otras causas que pueden condicionarlo. Les hablé sobre las causas y consecuencias de la deshidratación desde la parte médica. Entonces, generalmente sucede porque o dejamos de consumir agua o algunos otros líquidos, muchas veces porque tenemos alguna enfermedad neurológica que no nos permite justo estar en contacto pues, con el medio ambiente, como las demencias, a lo mejor un evento vascular cerebral, a lo mejor algún tumor en el cerebro, delirium, etcétera, que es muy frecuente en los adultos mayores, o estamos en huelga de hambre, o simplemente queremos bajar de peso, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con los boxeadores que tienen que dar determinado peso y entonces se deshidratan un poco a propósito. Entonces, ya sea porque no hay un consumo o porque hay un aumento en las pérdidas. Las pérdidas pueden ser gastrointestinales, todos lo hemos vivido a través de alguna infección que causa estragos y entonces nos hace perder líquidos con vómito, con diarrea o justamente personas que tienen un estoma, que es una abertura en el intestino y entonces por ahí se pueden llegar a perder incluso litros y entonces que los pacientes se deshidraten y pues puedan incluso dañar su riñón por esta deshidratación tan grave. Entonces, ya sea un incremento en las pérdidas, que también nos puede condicionar, por ejemplo, una diabetes descontrolada, que ya sabemos que hace orinar mucho a las personas, o un exceso en los diuréticos, o estas infecciones gastrointestinales que suelen ser las más frecuentes, y las manifestaciones pues pueden ir simplemente desde dolor de cabeza, taquicardia, que se nos baje la presión, hasta de plano convulsiones, pérdida del conocimiento, etcétera. Entonces puede llegar a ser muy grave. Ya sabemos que en las personas sin enfermedades, pues lo ideal es consumir agua natural, esa es la mejor forma de hidratarse. Sin embargo, cuando existen estas pérdidas puede ser necesario reponer también los electrolitos. Hay que tener cuidado porque ya sabemos que las mejores bebidas para hidratarse pues típicamente tiene que ser este suero de hidratación oral que recomienda la OMS y no estar haciendo pues a lo mejor o ya sean bebidas como el té, como el café o al revés, bebidas muy concentradas como los jugos o que contienen mucho azúcar como las bebidas para deportistas, energizantes, alcohólicas, que esa es otra causa importante de deshidratación, ¿no? Que casi todo el mundo conoce porque eventualmente se nos han pasado las cucharadas. Pues también hay que tener cuidado de no exagerar en su consumo. La verdad es que el café es delicioso, creo que a todos los que nos gusta pues es difícil dejarlo, solamente hay que moderar su consumo porque sí puede incrementar un poco la diuresis y además contar porque no solo es el café, puede haber tés que también la contengan y bebidas, sobre todo las de cola, que también la incluyan. Entonces tampoco se recomiendan para hidratarse, sin embargo un consumo moderado por supuesto que está
permitido para todos. Y si fuera una bebida descafeinada, pues no hay ningún problema en consumirlas. Aún así, pues también hay de café a café, ¿no? No es lo mismo un café expreso a un café mucho más diluido, que además tiene leche, etcétera, que podemos consumir en mayores cantidades. Entradas lower y las PIN, ¿no? Entonces, todavía tenemos todos esos insumos con esta. Fue una charla muy interesante acerca de cómo podemos aprovechar las tecnologías y a favor de la seguridad del paciente, pues entrar en acción en un equipo multidisciplinario. Específicamente hablamos de las transiciones que debe haber en los diferentes centros hospitalarios para lograr conexiones seguras en FIT, ¿sí? De eso prácticamente fue la placa. Perfecto. Bueno, lo más relevante es que este tipo de tecnologías solamente buscan mejorar las condiciones de los pacientes en cuanto a la disminución de riesgos mientras están hospitalizados. Sí, eso es un mensaje que queremos que quede muy claro. Enfit no es una marca, están de hecho todos los fabricantes de conexiones enterales invitados a que se unan a la norma de la Organización Internacional de Estandarización y que al fin de cuentas es para y por el paciente. La Organización Internacional para la Estandarización empezó en el 2008 a modificar todas las conexiones enterales, distinguiéndolas por color, por materiales, que fueran materiales rígidos, y a partir del 2015 se firma una norma para establecer las conexiones ENFIT como la última innovación o la última tecnología para que se empiecen a utilizar en todo el mundo. Desafortunadamente México viene tarde en la implementación de esta tecnología. El Instituto Nacional de Nutrición ha sido el primer hospital a nivel nacional en implementar este tipo de conexiones seguras, tanto del sector público como del sector privado. Sí lo hay, sí están empezando ya la implementación, sin embargo, quien completó la transición en su totalidad, primero fue el Instituto Nacional de Nutrición, así es, poco pioneros en esta tecnología. Sí, esta práctica tiene cerca de 10 años que se está implementando en todo el mundo y desafortunadamente México entendemos que tiene pues sus limitantes económicas, claramente, pero yo creo que vale la pena explorar este tipo de tecnologías y esta innovación porque al fin de cuentas se va a traducir en una disminución en el desarrollo de riesgos hospitalarios. Frutos más el top 10. Sus papas de una tienda, ¿qué me va a dar? De aquí del Kentucky o de esas cosas, de la cajita feliz que te hará infeliz, y van con sus papas y le ponen salsa cápsula. ¿No? Y todavía las mamás los premian a los niños. Si te portas bien, te llevo el... Pues mira, el día de hoy platicamos con respecto a cómo se asocia la genética con la alimentación. De alguna manera, pues sabemos que la genética establece pues el color de nuestros ojos, nuestra estatura y muchas otras características físicas. Y por el otro lado está la epigenética, que es pues son cosas modificables, incluso como la alimentación, que pudiesen generar o disminuir la posibilidad, en este caso, de cáncer. Y bueno, son cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya se puede programar, ¿no? Hablamos de programaciones metabólicas, ya incluso en los niños se puede pedirle a la madre que consuma cierto tipo de alimentos e incluso el líquido amniótico tiene un sabor determinado justo a partir del tipo de alimento que la madre está
consumiendo. Entonces son cosas muy interesantes porque pues antes pensábamos que los niños rellenitos, ¿no? Muy chapeados, eran niños muy sanos, y ahora sabemos que esto no es así y que esa herencia pues está ahí implícita, y si nosotros no tenemos un estilo de vida adecuado, no consumimos frutas y verduras, si no hacemos ejercicio, bueno, pues eso va a conllevar a que podamos presentar alguna patología a partir incluso de la misma genética que ya traemos, ¿no? Entonces son cosas bien interesantes, el cómo prender o apagar un switch para que algo se presente, una patología, y entonces pues lo interesante de esto es que nosotros como especialistas en el área de nutrición podemos modificar la presencia o no de una enfermedad. Sí, fíjate que ahora hay ya medicamentos que se ocupan para el tratamiento con cáncer o para el tratamiento del paciente oncológico, que se le llaman ya blancos moleculares, ya ocupan receptores específicos y ya los efectos secundarios de estos tratamientos se disminuyen. Entonces creo que la evolución de estos pacientes va siendo mucho más orgánica y les va mucho mejor en función de que tratan un tumor, disminuyen o el crecimiento tumoral o lo quitan, y pues el pronóstico de vida es mucho mayor. Es muy interesante. Ok, perfecto, equipos, entonces muy atentos y vamos a empezar. Anáhuac, ¿cuál quieren? Tenemos las mismas 6 categorías, ¿cuál? Enteral 300. Enteral 300, vamos a ver. Dice, las fórmulas para hiperglucemia suelen ser más altas en un tipo específico de ácido graso para modificar su perfil de macronutrientes. ¿Qué tipo de ácido graso es este? Y empieza a correr el tiempo. Vamos a ver, tenemos 1 minuto para deliberar en equipo, trabajo en equipo. Esta pregunta está difícil, pero recordemos que podemos robar. Podemos robar ese puntaje. 5, 4, 3, 2, 1. Ya saben, entonces quitamos esa música. Eso ni siquiera requiere de tiempo para contestarse. ¿Y sabes qué estamos diciendo? Y si Eder dice así es. Él es nuestro coordinador de rifas, juegos y espectáculos. Entonces, ¿ustedes tienen un micrófono? ¿No tienen? ¿Dónde están los micrófonos? No pasa nada. Ok, con voz en alto, por favor, dinos la respuesta. Omega 3. Omega 3. ¿Algún otro tiene alguna objeción y quisiera robar ese punto? Omega 3. ¿Sí? Ok, entonces. Ok, omega 3 es la respuesta del equipo que está en turno. Y ustedes dicen. MCT y polisaterodos. MCT y polisaterodos. Ok, vamos a ver. Ácidos grasos monoinsaturados. Nadie se ha llevado a este punto. Bueno, no pasa nada, seguimos. Alacranes. Ustedes ven acá, ¿no? Recolectamos cosas de suelo, nuestras orina y una silencia de 24 horas. Y por otro lado, un estudio de validación en el que las personas estén... Bueno, en realidad las 3 ponencias están ligadas y bastante interesantes. Hablamos de pacientes en terapia intensiva. Uno de los problemas fundamentales sobre la supervivencia de los pacientes en terapia intensiva es que mantenga buena masa muscular. La deficiencia de la masa muscular se llama sarcopenia. Entonces la pérdida de esta hace que el paciente tenga peor sobrevida y tenga peores condiciones, e incluso después de la terapia intensiva, que puede durar hasta meses con problemas, como hablaron los doctores. La primera semana es la peor semana en cuanto a pérdida de masa muscular. ¿Sí? Ahí hay tratamientos que no son farmacológicos, ¿sí? Nutrición, manejo, movilización del paciente, sobre todo. Se ha tratado de usar fármacos, pero no ha existido un fármaco adecuado. Ahora, no todos los pacientes tienen la misma pérdida de masa muscular, y eso es importante. Después, la evolución del paciente, existen complicaciones como las que hablaron los doctores. Bueno, gracias Alejandro. Primero, gracias al Congreso por haberme invitado. La verdad que es un honor
aparte en un lugar verdaderamente maravilloso. Increíble, gracias a vos Alejandro por tu presentación tan cálida. Y bueno, en este contexto yo traté de hacer un puente entre Alejandro y Ana Janet, porque de alguna manera hablé el cómo la nutrición y el soporte nutricional mismo tienen cientos de años de historia, cómo la terapia intensiva tiene apenas unas décadas y nos sigue costando que se nos considere un pilar más. Nadie duda de lo que es el soporte ventilatorio, el soporte hemodinámico, el soporte renal, pero seguimos peleando con evidencia más que clara, contundente, aplastante, de que el soporte nutricional es un pilar en el cuidado de estos pacientes, que debe ser precoz, adecuado y adecuado en cantidad y calidad. Por seguimos viendo pacientes que a las 2 semanas de estar en terapia intensiva reciben la mitad de lo que deberían recibir, y este es un problema. Entonces, como antes comentábamos, la desnutrición en el paciente crítico es desconocida, y si se desconoce no se diagnostica y por lo mismo no se trata. Es una obligación de todos nosotros, nutriólogos y nutricionistas, ser multiplicadores de este saber y intervenir en las recorridas de sala, indicando que esto cambia el pronóstico del paciente, tanto como un antibiótico. Ana Janet. Bueno, yo primero encantada de estar aquí, compartir con ustedes dos. Es cierto que no tenemos un fármaco específico, es cierto que no reconocemos la desnutrición de forma temprana, vamos a decir que no intervenimos a tiempo, pero en todo paciente crítico, desde que está en unidad de cuidados intensivos, ya necesita intervención. Entonces, no necesitamos generar una fórmula nueva, necesitamos intervenir. ¿Intervenir con qué? Con nutrición. Esa es la herramienta que sí tenemos y que sí ha demostrado tener beneficios. Nutrición, rehabilitación física y también terapia psicológica. Tenemos un paciente que viene de estar en una unidad de cuidados intensivos, quizás ventilado, quizás con aminas vasoactivas, sin tener la certeza de volver a casa, y ahora de repente está con debilidad muscular, que no puede sostener una cuchara, y lo mandan a la casa y le dicen, bueno, come, tómate esto y sigue adelante, pero el paciente no puede. Entonces, ahí viene lo que hablamos de rehabilitación nutricional luego de estar ingresado en unidad de cuidados intensivos, que es el tema que a mí me tocó, que es un tema hermoso, que quisiera que no se tratara tanto, porque implicaría que estuviéramos haciendo las cosas bien, pero es un tema que tenemos que seguir tratando lastimosamente. Excelente. Pues algo más que quieran agregar. No, volver a agradecer al Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y felicitarlos, realmente felicitarlos por una ya larga historia y por el crecimiento exponencial que tienen presidencia tras presidencia. Gracias por la invitación, Antonio Gutiérrez. Es un honor estar con ustedes el día de hoy y hablar un poquito de lo que es la trayectoria que he tenido la bendición de tener desde la microbiología bioquímica ahora a los macros, que es la composición corporal, que involucra segmentos. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5 o pueden ser más, dependiendo de lo que yo quiera ver. Tradicionalmente, pues el nutriólogo realiza una antropometría y nos dice qué pliegues, supraescapular, suprailíaco, brazo medio y otras mediciones, cuánto tiene de grasa el paciente, y con eso se conforma como para darnos un panorama de cómo está por dentro de ese paciente. Sin embargo, los métodos avanzados de composición corporal involucran además masa muscular, masa esquelética, agua total, agua intracelular y agua extracelular. Y gracias a estos vectores o estos segmentos que nos da la impedancia bioeléctrica, podemos además predecir el estado de nutrición del paciente a corto y largo plazo por medio de algo que se conoce como ángulo de fase. Y EIR, Impedance Ratio.
estos dos son la punta de lanza para un paciente crítico que está en terapia intensiva o que es un paciente pediátrico, un paciente oncológico, un paciente renal, un paciente hepático, un paciente con problemas neurodegenerativos. Estos ángulos de fase y EIR y la espectroscopía que no lo da cualquier equipo, eso es lo que los equipos más modernos, por lo menos en Francia, se han enfocado en aportar en el contexto clínico. Muy bien, muy bien. Ya pasando de esta definición, grosso modo, ¿cuál es la relevancia? ¿Por qué es tan importante considerar la composición corporal? Qué gran pregunta, Antonio, porque nos conformamos con ver la grasa en términos de si dentro de 3 meses va a entrarme el vestido para la fiesta de 15 años, o si me veo musculoso y me veo bien para ponerme el bikini o para presumir con mis amigos. Y el esqueleto y el músculo tienen una importancia inmunológica, endocrina y metabólica fundamental. Si yo veo al esqueleto solamente en términos de osteopenia y osteoporosis, me estoy perdiendo la gran oportunidad de revertir precisamente en el paciente diabético o paciente con insuficiencia renal o hipertenso, la oportunidad de ayudarle en términos funcionales para que tenga una longevidad prolongada, pero sobre todo con salud. Entonces, tanto el esqueleto como el músculo, que usualmente no se ven como tal, particularmente el día de hoy hemos tenido un festival de presentaciones en las cuales el músculo se evalúa solamente en términos de masa, de fuerza y de función. Pero en algunas presentaciones se incluyó el componente psicosocial, o sea, de neurodesarrollo, de crecimiento, de cognición y sobre todo de evitar la ansiedad y la depresión. También debería de verse como un componente que me dice si muscularmente estoy disminuyendo el estrés oxidativo, estoy disminuyendo la hiperreactividad inmunológica que va ligada a autoinmunidad y cáncer. Entonces, ver el músculo y al esqueleto como un binomio que detona salud y bienestar a largo plazo es fundamental. Han habido el día de ayer y hoy muchas presentaciones que han hablado del ángulo de fase, cosa que no se hablaba hasta hace alrededor de 3 a 5 años, no se hablaba nada de ángulo de fase, ni de IR, ni de espectroscopía, y ahora me da mucho gusto que se esté incluyendo. Por supuesto que la composición corporal por DEXA, así por imagen, dual de rayos X, la atenuación dual de rayos X, nos da además grasa visceral. Y la grasa visceral a su vez nos habla de inflamación crónica de bajo grado. La situación es que está disponible. Yo me he levantado en todas las sesiones a decir, doctores, Ciudad de México, ustedes tienen la composición corporal por DEXA con grasa visceral disponible en niños desde 5 años. Y la respuesta es, sí, pero el comité de ética no lo va a aceptar. Sí, pero ¿quién le va a pagar el taxi al paciente? Sí, le estoy diciendo, no se las estoy cobrando. Lo que quiero hacer es que ustedes se enteren de que existe la técnica, de que la podemos conjugar con la impedancia bioeléctrica de alto nivel, de IR y de ángulo de fase, en beneficio de sus pacientes. Entiendo que los que estén en protocolo van a tener sus asegúnes, pero para los pacientes de rutina, que son la mayoría, ustedes tienen en Ciudad de México desde hace 19 años, a un ladito del Hospital 20 de Noviembre, la clínica que está abierta al público literalmente sábados y domingos y días feriados. Por supuesto, tenemos entrenadores deportivos, licenciados en nutrición, pero sobre todo médicos, entrenadores deportivos y médicos. La gran mayoría de los pacientes que vienen a hacerse composición corporal son atletas. Son atletas desde 5 años, 6, 7, 8. Donovan Carrillo, que es el subcampeón mundial de patinaje en hielo, ha venido a la clínica 2 veces. Se le ha dado el diagnóstico, se le ha advertido de que mida 25-hidroxivitamina D. A su entrenador Gregorio y a su nutrióloga Marieli Torres
les hemos hecho hincapié de que la evaluación de la 25-hidroxi puede corregir rápidamente el valor bajo en desviaciones estándares en Z de columna y cuerpo completo que tiene Donovan. Sería más bueno Donovan si siguiera las indicaciones. Entonces la respuesta es sí, está abierto a todo el público y no se requiere una receta para hacerse una composición. Yo subrayaría que es importante lograr la interdependencia, porque en lo que me tocó de ver, no hubo un solo químico, un bioquímico o un biólogo o un enfermero. Lo que vi son médicos y son nutriólogos. No es exclusivo de este colegio. En el mundo de la osteoporosis, la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo y Mineral, a la cual pertenezco, hace este tipo de simposios y es común que solamente esté sesgado a médicos y uno que otro licenciado en nutrición. En Estados Unidos la ISCD abre las puertas a todos. Entonces nuestra participación es mucho más vasta, es mucho más nutrida y es mucho más integral, porque nosotros como bioquímicos vemos la vida y las enfermedades desde un punto de vista ajeno a cualquier intervención medicamentosa o de suplementación. Nos salimos de la caja y vemos la enfermedad desde afuera y la vemos desde un punto de vista más integrativo, buscando que el paciente con una simple rayo del sol, alimentación equilibrada, sí, pero sobre todo con un descanso oportuno. En México y en el planeta es difícil descansar porque estamos expuestos a mucha exposición de los celulares con luz azul. Entonces eso genera cortisol y eso deteriora el músculo, el esqueleto, el cartílago, y el paciente se va deteriorando rápidamente. Hay que aprender a descansar, hay que hacer ejercicio, por supuesto, hay que hidratarnos bien y hay que aprender a meditar. A veces en esta bendición del silencio que nos está acompañando aquí en el auditorio principal del Palacio de la Facultad de Medicina de la UNAM, es un lugar mágico para ver los botiquines que están ahí al fondo, los microscopios que están del otro lado, y reflexionar sobre qué estamos haciendo bien y cuánto nos falta por avanzar como gremio para trabajar en forma conjunta y lograr que nuestros pacientes estén un poquito menos deteriorados. Para mí es un año realmente muy significativo y bueno, en febrero 28 mi familia me hizo un reconocimiento así, pero pues yo me sentía muy satisfecho con ello. Y ayer para mí fue sorpresa, realmente fue una sorpresa, y pues creo que la espontaneidad con que se dio, la sencillez con lo cual se hizo, pues va muy acorde con lo que a mí me encanta, fuera de un protocolo, fuera de muchas circunstancias que realmente te transmiten esas gentes realmente el amor que sienten hacia ti y el que uno siente hacia ellos como profesionales y obviamente acompañado de familia. Fue para mí espectacular, ¿no? Mi primer paciente se llamaba Guadalupe y mi primer paciente llegó con una complicación ahí efectivamente al centro médico y yo no sabía, nunca había practicado la nutrición intravenosa. Pero, pues, como ahorita lo mencioné, me puse a leer primero qué pasaba con los pacientes quirúrgicos. Yo quería ser cirujano y pues encontré la hiperalimentación intravenosa y empecé solo a buscar los recursos para hacerlo. Tengo inclusive escrito esa parte de mi primer paciente, Guadalupe, que jamás lo olvidaré. Y Guadalupe finalmente, ya recuperado, llegó un día ahí al centro médico con un guajolote vivo en un saco. Y yo llegué a la casa con mi esposa y digo, mira, ¿y qué vamos a hacer? Pues darle gracias a Dios y comérnoslo como el Thanksgiving. Así que
Guadalupe sin duda cambió mi vida, mi perspectiva de la cirugía. Dije, no es nomás operar, es fortalecer al paciente nutricionalmente y bueno, después fui sumando lo que comenté, entendí que la parte física era clave, que la parte emocional, mental era clave con esos pacientes, con todos. Entonces no es nomás el acto médico, no es nomás la parte profesional, hay que hacerlo con profesionalismo, pero la parte humana que sin duda lo aprendí, lo mamé en mi familia, pues me llevó finalmente a ese objetivo. Bueno, es obvio que hemos tenido avances claves en todas las áreas, pero muy especialmente en lo que va ligado a mi persona, pues en la parte quirúrgica, pues el que en un momento dado hacíamos una cirugía abierta con las manos, después seguimos utilizando las manos, pero fuera del ser humano, con la laparoscopía. Y ahora, bueno, pues está la etapa del robot, en la cual, pues sí, sin duda que se puede. Pero pues yo creo que el estar otra vez rodeado de otras mentes, otros ojos, y orientarte y tomar opiniones en un quirófano, pues eso es mucho más enriquecedor para mí que sentarme en una consola de un robot, aunque sea más cómodo para mí y aunque en un momento, como dicen, pueda disminuir algunos aspectos ergonómicos. Yo realmente disfruto el estar en un quirófano, pero pues ahí sí me voy más con la tradición. Por otro lado, en nutrición, pues ha sido un cambio de lo que yo viví hace 50 años. Ahora, pues muchísimas aportaciones en la parte de nutrientes, en la parte de dispositivos para aplicar esos nutrientes. Pero yo creo que igualmente el mayor avance ha sido la participación interdisciplinaria, el colaborar y reconocer que como médico, pues sí, muchos médicos infortunadamente son ignorantes de la nutrición porque no se les dio formación, pero eso no significa que no sea fundamental para el paciente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues buscar ayuda profesional. Y ahora estoy realmente sorprendido porque no es nomás la nutrición, insisto, es la parte mental, es la parte física. Todo eso va tejiendo una maraña alrededor del paciente que puede facilitar muchísimo el mejor resultado para el paciente. Infortunadamente, pues los sistemas no han entendido que realmente esa es la joya de la corona para poder brindar más calidad en la atención, más seguridad en la atención. Pues la diabetes y el Alzheimer tienen una raíz común, que es pues la mala función de la insulina, que se llama resistencia a la insulina con hiperinsulinemia compensatoria en términos médicos, que llega al cerebro y es lo que hace que si tienes tu genética especial, que es diferente en las personas que tienen su genética de Alzheimer contra el que no tiene para el cerebro, esta insulina va a hacer que este gen, que es deleterio, produzca proteínas que son sumamente inflamatorias y que se denominan amiloide beta y tau, que son las que van a destruir las neuronas, van a causar demencia y van a causar desafortunadamente olvido de los pensamientos, la memoria, y pues terminar con Alzheimer sin recordar nada, pérdida de la memoria total. Entonces, volviendo hacia atrás, el término diabetes tipo 3 lo manejamos entre comillas porque es controversial, como es el síndrome metabólico. Tan controversiales, pero mercadotécnicamente es muy apropiado para los jóvenes médicos y para todos, porque esto es muy nuevo y como tú bien dijiste, prácticamente no se ha escuchado, porque de 3 años para acá es cuando realmente dilucidamos cuál es pues el factor permisivo, la tendencia genética y el desarrollo de la enfermedad, que son los 3 pasos que son muy difíciles de integrar en cualquier enfermedad.
En el Alzheimer ya sabemos que el factor permisivo, ya sabemos que el factor permisivo es la resistencia a la insulina y hiperinsulinemia, que se gesta como parte de un mal estilo de vida, que se gesta como parte de nuestro ambiente obesogénico y que nos lleva a diabetes. Al mismo tiempo, esta hiperinsulinemia que por 20 años está tratando de compensar que no te dé diabetes, está lesionando el cerebro para producir estas proteínas, y cuando te da diabetes, al mismo tiempo en el cerebro ya tienes un daño muy amplio de estas proteínas inflamatorias si tienes el gen permisivo. Este gen es muy importante, se llama ApoE. Tú solo tienes 3 variantes o 3 copias que te da tu, pues, la lotería genética que existe en la vida. Entonces, los que tienen ApoE2 y ApoE3, que son el 74% de la gente, nunca desarrollan Alzheimer, aunque tengan resistencia a la insulina. Pero los que tienen la versión 4, que desafortunadamente pues heredaste de tu padre o tu madre y tu abuelo, habla de que pues por alguna razón, si tienes hiperinsulinemia, diabetes franca o prediabetes, tú estás en mucho riesgo de ser Alzheimer hasta en un 24%. Pero realmente es el 8% de la gente, de las que tiene una variante, se llama ApoE4-4, que es la copia que hereda de tu papá y tu mamá. Eso es muy alto riesgo. Entonces vámonos a lo práctico para los nutriólogos y para los médicos generales y los obesólogos. ¿Quiénes están en más riesgo? Una mujer, la mujer tiene 3 veces más riesgo que el hombre por cuestiones de sus estrógenos de desarrollar Alzheimer. Una mujer perimenopáusica, una mujer prediabética y que tenga un primer familiar de Alzheimer. Y si además tiene su gen 4, le puede llegar a su riesgo, pues tendrá 45, 50 años la mujer, hasta en un 85%. El problema es que como ya sabemos esto, podemos detectar a estas personas. Hay una gran controversia aún en quiénes se debe medir o no. ¿Qué gen heredaste de tu papá o tu mamá? La versión 2, 3 o 4. Y esto, de alguna manera, es controversial porque, pues, no está establecido. Esto es muy nuevo, de 3 años para acá. Pero si a mí me lo preguntas, yo creo que los que deben de medirse son todas las personas que tengan prediabetes y tengan de alguna manera, pues, algún familiar con Alzheimer. Pero viene la pregunta de atrás. Pero ¿será que los prediabéticos que tienen el ApoE4, lo que les falta es tiempo para ir desarrollando la pérdida de la memoria y la destrucción de las neuronas? Entonces todavía no hay un acuerdo en quiénes. Es muy claro que si tienes un primer familiar diabético, eres prediabético, si tienes un primer familiar con Alzheimer, eres perimenopáusica y eres mujer, tú te debes medir el gen. Ese es el único grupo muy exacto y hay muchas personas así que no lo saben. ¿Qué pasa si tú tienes estas características de riesgo? Muy temprano, es prevención de Alzheimer. Lo que sigue es tratar de ver si no tienes daño orgánico y se hace con una resonancia magnética por imágenes. Y se puede captar hasta una micra del hipocampo, que es una parte en el cerebro que ya tiene cambios, que ya está destruyéndose. Entonces ya tienes la enfermedad que va a progresar en 20 años y vas a quedarte sin memoria y demente, y eso no puede permitirse. ¿Por qué? Porque existe una etapa temprana de Alzheimer que se llama MCI, Mild Cognitive Impairment, que en español quiere decir daño cognitivo muy ligero. Eso, aunado a tu gen, aunado a tu prediabetes, aunado a tu género que eres mujer, es quizá ahorita predictivo de tu prueba de imagen. Y si tu prueba de imagen es positiva, desafortunadamente, de un real inicio de daño ya orgánico, que lo pesca la imagen de resonancia magnética por imagen, allá no hay duda ni tu tía. Entonces, lo que sigue es algo maravilloso. En noviembre del 2024 se aprobaron 2 medicinas por la FDA que son anticuerpos mononucleares. Una de ellas se llama Leqembi, la otra ahorita no recuerdo el nombre, pero las 2 ya fueron aprobadas este año en México. Entonces, si tú tienes un daño temprano, estas medicinas podrían prevenir tu riesgo de Alzheimer hasta en un 40%. Entonces,
Entonces ya hay remedio de prevención real de Alzheimer. Y pues si tú eres una persona que tiene un primer familiar diabético y de repente si se puede medir el gen, que lo vamos a tratar de traer y proponer cómo medir el gen en laboratorios y que cueste barato para que lo acceda a la gente, eso estamos peleando, el grupo que estamos promoviendo esto, es una real prevención biológica, genética. Yo creo que ya tenemos, en una enfermedad tan devastadora, emocional y terrible en las familias, tiempo de que esos familiares, jóvenes con esos familiares, se les pueda prevenir, y de eso se trata ahorita. Es un gran avance de la ciencia, una contribución a la ciencia, el poder conocer el factor permisivo, resistencia a la insulina y hiperinsulinemia que te lleva a diabetes, la tendencia genética que puede ser medida, ApoE4 si lo tienes, y el desarrollo de Alzheimer, que si es temprano puede ser prevenido con medicación. Eso es lo nuevo y ojalá que la gente le preste atención a esto, porque en última instancia son los nutriólogos con un buen cambio en el estilo de vida, estas personas con su daño temprano, que van a hacer que la insulina no esté alta y entonces no va a entrar al cerebro, que la insulina no se produce tanto, el dolor se produce en la periferia. Entonces, si tú bloqueas la producción excesiva de insulina con un programa nutricional apropiado, vas a estar disminuyendo por mucho el riesgo que si tienes malo el gen, se produzcan las proteínas dañinas que te dejan con demencia y con pérdida de la memoria al final de tus días. El punto crítico de todo esto fue el haber podido determinar que es la hiperinsulinemia intracerebral la que interactúa con el gen ApoE4, el maloso, que da lugar a las proteínas inflamatorias y destruye las neuronas. Ese fue el punto álgico. Antes no conocíamos que existía esta relación de una manera definitiva. Ya sabemos por estudios en ratones, en modelos, cómo realmente, y en cajas de Petri, en estudios in vitro, que cuando tienes una célula que está produciendo amiloide beta y tau de experimentación, una célula cerebral, y tiene el gen ApoE4, porque ya el tejido que le quitaste al ratón ya lo cultivaste, y la aumentas insulina, la producción de amiloide beta y tau aumenta incrementadamente, en cantidades incrementadas, comparado con las células que tienen lo mismo y que no les agregas insulina. O sea que ya sabemos quién es el motor, desgraciadamente, que interactuando con el gen va a dar lugar a que se formen las proteínas inflamatorias y destruyan tus neuronas. Fue la catapulta, el conocer la interacción de la insulina en el cerebro y la insulina que ya conocíamos de la periferia e integrarlo con el gen del Alzheimer. Te invitamos a participar del curso avanzado de nutrición clínica. La sede tomará lugar en Cuernavaca en mayo del 2026. Un encuentro diseñado para fortalecer la práctica clínica, actualizar conocimientos y compartir experiencias entre profesionales de la salud. El Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional te invita a participar del Congreso número 24 de Nutrición Clínica. La sede tomará lugar en Querétaro en noviembre del 2027. Un encuentro para quienes transforman la atención nutricional en México. Reuniremos a nutriólogos clínicos, médicos, enfermeras, estudiantes e investigadores comprometidos con la práctica basada en evidencia. Durante 3 días podrás actualizarte, aprender y conectar mediante conferencias magistrales, talleres prácticos, presentaciones de casos clínicos y exposiciones de nuevas tecnologías aplicadas al cuidado nutricional. Este congreso es un espacio para compartir conocimiento, fortalecer la práctica clínica y construir comunidad. Te esperamos. Muy bien, pues eso fue lo que ocurrió hace unas semanas en este 23º Congreso Nacional de Nutrición Clínica, organizado por el Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional. Les digo, un evento que fue maravilloso, a mí me encantó haber estado ahí, y yo no soy profesional de la salud, pero me encantó estar ahí.
Es muy dinámico y es muy intenso porque eran cuatro conferencias simultáneas, entonces había que entrar en un lugar, salir y demás, ¿no? Y algunos ya no alcanzaba yo a salirme porque estaba muy interesante, entonces me quedé a escuchar lo que estaba sucediendo y bueno, así fue como... cómo sucedió todo esto. El challenge, el Nutri Challenge, me encantó. Es un Jeopardy que se organizó. Las preguntas estaban bastante, unas muy sencillas, otras muy complejas. Obviamente, si has visto este juego de Jeopardy, tienen precios, tienen valores y tú escoges el tema y el valor de la pregunta. Eran de 100, 200, 300, 400 y ya, o 500 creo, llegaba hasta 500 me parece, o 400, no me acuerdo bien, pero eran pues obviamente las más complejas y se organizaron 4 equipos, cada día se eliminaba un equipo, entonces en la final pues eran 2 equipos los que iban, los equipos estaban integrados por 8 participantes. Estaba la Universidad de Anáhuac, había unos de Monterrey, había otros de un laboratorio y había otros de un hospital. Esos eran los equipos, tenían un nombre y bueno, pues ahí se hizo la dinámica. Fue muy entretenido, me gustó mucho y ojalá esto existiera y se hiciera más frecuente porque la verdad es que es muy bueno. Y bueno, pues ya vieron ustedes las entrevistas que yo logré hacer. Tengo otras que fueron fuera del tema, ¿no? Le entrevisté a la doctora Edna Nava, ella es subdirectora de la FASPIN, de la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero era sobre su trayectoria, entonces no encajó aquí, pero la vamos a colocar en las redes sociales de Líderes en Nutrición y en el canal de YouTube para que ustedes conozcan la trayectoria de la doctora Edna Nava. Y otras que también van a estar por ahí, que estas mismas las vamos a desglosar y las vamos a colocar independientes en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube donde están todas. Ya están ahí, por ejemplo, la que hicimos la semana pasada, hablamos de alimentos transgénicos, lo que implica, si hay realmente, se hablaba mucho de si había ciencia detrás de la elaboración, obviamente que sí, si había ciencia en el nombre, en la identificación, en el concepto de los ultraprocesados, que es otro asunto y que, bueno, pues ahí quedó para los que estén interesados y lo quieran ver. Ya está en nuestro canal de YouTube y nuestros espacios y nuestro podcast en Spotify y iHeartRadio, perdón. No sé si estamos en Google, voy a preguntar, ¿estamos en Google? Ok, vamos a ver. Y bueno, pues eso fue. Ya no lo voy a hacer más largo, ya nos tardamos unos minutitos más, pero pues valió muchísimo la pena, se lo recomiendo mucho, el evento vale muchísimo la pena. Yo espero que dentro de 2 años podamos también estar presentes en el 24º Congreso Nacional de Nutrición Clínica allá en la ciudad de Querétaro. Ya vieron que el próximo año hay un simposio, hay un curso, taller, no me acuerdo qué era, allá en Cuernavaca. Espero que puedan ustedes asistir. Vamos a ver si tenemos oportunidad pues de darnos una vuelta, ¿no? Porque es darnos una vuelta por allá y bueno, pues levantar algo de material para ustedes. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Jorge Chirino Romo, doctor Jorge Chirino Romo, y a la doctora Ana del Valle Yáñez, que me ayudaron a estar ahí, que me apoyaron para estar ahí, se los agradezco muchísimo. Estoy en deuda con ellos, tengo que compartirles material como ustedes comprenderán, pero bueno, pues ya vieron lo que ocurrió, eso a mí me da muchísimo gusto. Hubo un reconocimiento que ya no aquí, pero sí está en redes sociales, que fue un reconocimiento al doctor Luis Galindo Mendoza. Él fue reconocido también por trayectoria.
y bueno, pues todo lo que ha aportado al colegio. Él es el, si no mal recuerdo, secretario académico, o tiene mucho que ver con esta parte, pero él participa en el colegio. Y bueno, pues ha tenido una trayectoria bastante brillante. Además es un ser humano muy humano. No, una gran persona. De verdad, a mí me consta, es una gran persona, y quienes lo conocen seguramente ratificarán mi opinión, porque el doctor es muy noble. Y bueno, pues ese reconocimiento ya no lo puse aquí, si no íbamos a acabar nunca, pero ahí están las fotos, y ya en algún momento tendremos la oportunidad de compartirles más sobre ese momento emotivo. Les agradezco mucho el haberme acompañado el día de hoy, muchísimas gracias, espero verlos el próximo jueves que es 27 de noviembre, aquí en Expresión Profesional en Nutrición. Será un gusto tenerlos por acá, así es que no me fallen, nos vemos aquí próximo jueves 4 de la tarde en Expresión Profesional en Nutrición. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta pronto.